Va a ser nuestro culto unido y último culto del año. En pocos días el mundo va a celebrar Navidad, va a celebrar Natal. Y esta celebración, para mí, en lo que es cuestión personal, para mí esta celebración es algo personal, amén. Es algo personal, no es un dogma, no es una doctrina, no existe fundamento bíblico para que haya una ordenanza de celebrarla, aunque hay muchas iglesias que la celebran, muchos hermanos que la celebran, otros no necesariamente la celebran. Y conforme a lo que entendemos en la palabra del Señor, hay libertad. Hay libertad para celebrarla, hay libertad, aleluya, siempre y cuando no la transformemos en una idolatría, ni tampoco transformemos esta fiesta en una excusa para pecar contra Dios. Es Navidad y por lo tanto entonces ya yo voy a emborracharme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿verdad? No. No es un pretexto para pecar contra Dios. Aquellos que no celebran porque dicen que es una fiesta pagana, oye, pues no deben celebrarla, ¿verdad? Por conciencia, no deben celebrarla. Mas yo pienso que no hacen bien cuando condenan a los hermanos que sí la celebran, ¿verdad? Yo sí pienso que sí es un problema que estén condenando a quien la celebra. Personalmente yo celebro y mi familia celebramos el nacimiento del Señor, no solamente en esta época, sino hasta en verano. Damos gracias al Señor porque Jesús nació. Amén. Y porque Él vino para darnos vida eterna. Aleluya. Por tanto, estamos celebrando todo el año. La palabra Navidad, como ya usted la conoce, viene del latín natividad, que significa nacimiento. No significa otra cosa, significa nacimiento. Y si el mundo ha distorsionado esta fecha, si el mundo ha distorsionado la Navidad, ese no es nuestro problema. Y por lo tanto, como no es nuestro problema, no podemos ser culpados de eso. ¿Sí? Es como si dijera, no, es que la gente celebra de una forma terrible el cumpleaños. Por lo tanto, los cristianos no debemos celebrar cumpleaños. Oye, ¿por qué? Yo celebrar mi cumpleaños, que cada uno haga, ¿verdad? Lo que vea o lo que crea conveniente. Y por lo tanto tampoco nos debemos sentir mal por celebrarlo. Tenemos sí que poner nuestros ojos en la Biblia para que podamos ser como aquellos pastores en la noche que escucharon esta frase de parte del ángel, dice en Lucas 2, 10, 11, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de ¿qué? De gran gozo, no de gozo, de gran gozo, de mucha alegría. ¿Qué será? Para todo el pueblo, aunque en principio van a ser para ustedes. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Cristo, que es un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Me encanta esta parte que dice que os ha nacido hoy. O sea que Él nació para mí. Es un presente, es un regalo del cielo para mi vida. Así como pastor, ¿verdad? Siempre uno felicita cuando uno tiene hijos, ¿verdad? Y dice, oye, qué bonito regalo del cielo, es un presente para tu vida. Amén. Entonces, Jesús nació para mí, es el niño que nació para mí. Aleluya, para salvar mi alma. Claro, Él no se quedó siendo un niño, ¿verdad? Él creció, murió, pero está vivo. Amén. Él nació para mí. Por tanto, quien quiera que se alegre, la invitación está ahí. Motivo de gran gozo. Jesús nació para salvarnos. Y cuando oraba hace una semana para que Dios me hablase sobre la predicación de Navidad y con más de 30 años en el Evangelio y más de 20 años en el ministerio, pues ya me dirá si he predicado varias veces por Navidad, ¿no? Y uno llega a decir otra vez a decir lo mismo, ¿no? Pero la palabra es nueva siempre, hermano. La palabra es viva y eficaz. Y hoy Dios nos va a hablar a través de su palabra. ¿Amén? Yo le preguntaba al Señor, ¿qué nos puede decir o qué nos puede enseñar Navidad en este tiempo de pandemia que nosotros estamos viviendo? Porque usted habrá notado que la palabra de Dios le habla en diferentes circunstancias de su vida.
y que el mismo texto le puede decir a enseñar algo en una situación de su vida y otra en otra circunstancia de su vida, porque la palabra de Dios es viva. Amén. Aleluya. Y el Señor colocó en mi corazón 7 verdades de Navidad para nuestro tiempo. Este video lo vamos a colgar en YouTube y yo lo voy a compartir en el grupo y le animo a que después usted lo comparta con otros hermanos o con familia. 7 verdades que la Navidad nos enseña para este tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. La primera verdad es que Dios habló. Amén. Dios habló. Y aquí encontramos al ángel hablando a María. Y en Lucas capítulo 1, del verso 30 al 31, dice: entonces el ángel que se había acercado a María le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador, Dios salva. Amén. El tiempo del nacimiento de Jesús había llegado. Profecías estaban por cumplirse. Llevaban cientos de años esperando a que se cumplieran. Y había llegado. Y Dios, escucha bien esto, Dios, como siempre en toda la historia de la humanidad, Dios habla con el hombre, en este caso con una mujer, para hacerlo partícipe de sus planos. Hay un plan de Dios y Dios quiere, Dios quiere hacer partícipe al hombre, en este caso a la mujer, ¿verdad?, de sus planos. ¿Podría Dios hacer todo sin necesidad de usar al hombre, a la mujer? Sí. Usted vio la película de Superman, ahí llegó Superman de una nave, ¿verdad?, extraterrestre y llegó a la Tierra. Y Jesús podido haber llegado así, aparecer de repente en la tierra sin necesidad de usar a nadie. Amén. Dios podía haberlo hecho, que apareciera de repente sin usar a absolutamente nadie. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que habla con nosotros y nos hace parte de los maravillosos propósitos de Dios. ¿Y sabe lo que hizo el ángel? El ángel le dijo a María lo que va a acontecer. El ángel le dijo a María: esto es lo que va a pasar, a acontecer. Ella sería la madre de Jesús. Dios haría un milagro que nunca había acontecido antes. Nunca antes una virgen había quedado embarazada. Y la mujer recibe este mensaje: la virgen concebirá. Y hermano, es que Dios siempre avisa. Amén. Dios siempre avisa. La palabra de Dios, aleluya, es un aviso. Encontramos en la Biblia a Dios hablándole a los profetas, hablándole al pueblo, diciéndole: esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a acontecer. Dios advierte de las bendiciones que van a llegar a nuestras vidas, nos advierte, nos avisa, pero también nos advierte de las cosas tristes que van a pasar en esta tierra. Mire, el profeta Amós recibió esta palabra, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y aquí no podemos decir que profetas son solo los que tienen, ¿verdad?, el don de profecía. Hermanos, todos los que somos hijos de Dios tenemos la palabra de Dios. Dice que es la palabra profética más segura. Aleluya. Así que todos podemos hacernos parte de esta frase de Amós 3:7, que el Señor habla, ha revelado a nuestras vidas. Gloria al Señor. La iglesia no es un pueblo que vive en tinieblas. Amén. No es un pueblo que vive en tinieblas, sino que vive a la luz de la palabra de Dios. Dios avisó, pregunto, ¿Dios avisó que esta pandemia iba a venir? La respuesta es sí. Dios habló más de 2000 años atrás en Lucas 21:11 y en otras partes del Evangelio.
dice Jesús, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y ahí pestilencia está hablando de contagios, está todo hablando de todo lo que tiene que ver con virus, con bacterias que hacen daño al ser humano. Pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Sí, iglesia. Sí, iglesia. Dios habló. Dios habló como le habló a María. Gracias. Tenemos el periódico más confiable. Yo le animo, hermano, a que lea, que busque o que lea lo menos imprescindible de todo lo que está pasando, de todo lo que se está diciendo en este mundo, porque se va a volver usted loco. Y un día va a pensar una cosa y al día siguiente va a pensar lo contrario. Tenemos el periódico más seguro, más confiable, la palabra de Dios. Y haremos bien en abrir nuestros corazones a la voz de Dios y no abrir tanto nuestros corazones a las noticias de este mundo. Dios habló con María y Dios habla con nosotros. Así que la primera verdad de Navidad para nuestro tiempo es que Dios habló. La segunda, hermano, es que Dios no te abandona. Dios no te abandona. Aleluya. Mateo capítulo 1, verso 19 al 20, dice: José, marido de María, como era justo y no quería infamarla, no quería denunciarla, quiso dejarla secretamente. Yo me voy, ella está embarazada, no es mío. Estamos desposados, pero no estamos casados. En la cultura judía es un tiempo de desposorio, es un tiempo donde ellos viven juntos, pero no tienen relaciones, sino como es como un tiempo de a ver si realmente, ¿verdad?, congeniamos y tal. Aunque lo más probable, lo más seguro es que ellos se quedaran viviendo juntos, ¿verdad? Ese desposorio no era como una prueba y no podían tener relaciones sexuales, por lo tanto, ese embarazo de María no era de José. Pero José dice que era justo, no quería hacerle daño, porque si ella quedaba embarazada y no se sabía quién era, lo más probable es que terminara debajo de una pila de piedras, porque eso es lo que iba a pasar con ella. Pensando él en esto, dice que aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Amén. Ahí le está diciendo: tú eres de la línea del Mesías, de profética. No temas a recibir María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aleluya. El nacimiento de Jesús fue un milagro que, como dije antes, nunca antes había acontecido. Porque si hubiese acontecido en el Antiguo Testamento, José pudiera decir: bueno, esto ya Dios lo hizo, pues es Dios. Pero si nunca ha acontecido, si nunca antes había visto eso, es difícil de creer, hermano. Es difícil de creer. Yo no sé, hermano, si yo tuviera un año a lo mejor fuera de mi casa y llegara a mi casa y Sofía me dijera: hey, estoy embarazada y es de Dios. Oiga, Dios tiene que tratar mucho con mi vida para yo creer eso. Entonces, hermano, hoy es la misma cosa. Existen creyentes que tienen más fe en la ciencia y en la tecnología que en Dios. Y es que por eso que procuran soluciones en todos los lugares y al final que buscan a Dios, ¿verdad? La reacción de José fue totalmente normal. Y yo doy gloria a Dios que la Biblia no te esconde nada. José se enteró y José dijo: yo esto no es mío, yo no voy a ser responsable y me voy. Porque esa es la reacción normal de cualquier hombre que se siente traicionado. Y mujer también. A mí me han traicionado, yo me voy. Te amo, no te quiero hacer daño, no quiero que sufras, pero te tengo que dejar, no puedo vivir con esta traición, ¿verdad? Es difícil ganar otra vez la confianza cuando la han roto. Así que la reacción de José fue totalmente normal. Y aunque María y José no eran casados, él podía dejarla. Pero Dios intervino. Amén. Dios intervino. La Biblia no dice nada, no aparece nada en la Biblia sobre la conversación que José y María y José tuvieran por ese embarazo milagroso.
pero ¿qué es del Espíritu Santo? ¿Qué es del Espíritu Santo? Y José, sí. Oiga, tendría que ser una confrontación fuerte, ¿verdad? De María intentando hacerle ver, hacerle entender que era un milagro que nunca había acontecido. Entonces la situación de María debió ser difícil, porque estaba viendo que su amado le iba a abandonar por ella aceptar la voluntad de Dios. Ella tuvo que sufrir. Y José tuvo que sufrir también la traición en su corazón. Y es que, hermano, muchas veces la voluntad o hacer la voluntad de Dios nos trae problemas con familiares. Cuando dicen, es verdad, pastor. Hacer la voluntad de Dios muchas veces, no siempre, muchas veces nos trae problemas con familiares. Por eso es importante que usted no se vuelva un fanático, un religioso, alguien que siempre va con la Biblia en la mano. Es importante que cada vez que usted esté con su familia, no esté siempre nombrando la Biblia, que ellos vean la Biblia en su vida, en sus actitudes. Pero no que siempre están diciendo, es que la Biblia dice, es que la Biblia dice, es que la Biblia dice. No sea religioso. Porque yo he escuchado de hermanos y de hermanas que dicen, no, yo tuve que tomar esta decisión con mi familia porque ellos me pusieron en una situación de que la iglesia o la familia, yo tuve una decisión por la iglesia. Cuando tú excavas un poquito en cómo era esa relación, dices que estaba mal, hermana. Estaba mal, hermano. Usted no puede hacer eso. Usted no puede poner a su familia e intentar tratar a su familia como si fueran convertidos, diciéndoles tienen que dejar de beber, tienen que dejar de hacer esto, tienen que dejar de hacer lo otro, si no se han convertido. Y a veces hay hermanos que con buen propósito pero incorrecto hacen mucho daño a su familia. Son casos, pero también hay otros casos en que usted, siendo un buen cristiano, dando un buen testimonio, la familia aún así se levanta contra usted, y eso también es una verdad. Y el mismo Jesús lo dijo, se levantará padre contra hijo, hijo contra padre. O sea, que hay verdades que están ahí, pero lo importante es que eso esté dentro de la voluntad de Dios y que no sea usted realmente el que se ha levantado, sino que es Dios realmente el que está tratando con esta situación. Nos trae problemas con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, porque ellos no entienden por qué somos así, por qué hacemos esto o aquello. Pero independientemente de las reacciones de los demás, debemos de continuar con lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Sabe por qué? Porque mismo Jesús dijo en Marcos 8:38 que el que se avergonzare de mí, dijo Jesús, no de mí del pastor David, sino de Jesús, dice, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que estamos en tiempo, hermano, un tiempo donde nuestro testimonio como creyentes se está poniendo a prueba, está pasando por el horno de fuego, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de esta maldad, de las tinieblas, de todo lo que se está levantando en este mundo. Nuestra fe y nuestra confianza en el Señor se está poniendo a prueba y los familiares, los amigos, los compañeros lo están observando, lo están viendo todo. Si nos avergonzamos, si nos echamos para un lado, si dejamos que la palabra de Dios, ¿verdad? No defender la palabra del Señor, dice, yo también me avergonzaré delante de Dios. ¿Sabe qué pasó? Dios no abandonó a María. Dios no abandonó a María. Ella le había dicho al ángel que la voluntad de Dios sería hecha en su vida. Y Dios también trató ¿con quién? Con José. Dios trató con José, aleluya, para que él entendiese el propósito del Señor. Debemos abrir nuestros ojos de la fe para ver lo que Dios está haciendo, aleluya, sus planos y también en nuestras familias. El Señor sabe cuánto sufrimos por la incomprensión de otros, por la incomprensión de nuestra familia. Él lo sabe. Y Él está trabajando en los corazones de aquellos que usted ama. Hechos 16:31, la historia del carcelero, que estaba Pablo y Silas, ¿verdad? Y ahí un ángel vino, ¿verdad? Y se abrieron la cárcel. Y luego que el hombre se iba a quitar la vida.
Al final de la historia, usted lo puede leer en Hechos capítulo 16. Le dijeron a este hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Esta salvación que nosotros tenemos es personal. La salvación es personal, no porque yo sea pastor o yo sea hijo de Dios, mis hijos son hijos de Dios. No, eso no funciona así. La salvación es personal, es intransferible. Pero podemos tener la certeza, podemos tener la seguridad de que Dios no se va a olvidar de nuestra familia. Dios no se va a olvidar de nuestra familia porque Él sabe cuánto nosotros nos preocupamos, cuánto nos amamos nuestra familia. Es importante que seamos pacientes, que demos buen testimonio. Debemos de continuar orando y perseverando, aleluya, en el Señor para poder ver los milagros de Dios. Recuerde de no ser como José. ¿Qué iba a hacer José? José iba a huir. José iba a fugir. José en medio del problema dijo, yo me voy de aquí. No huya, amén, de la situación que está pasando hasta que Dios hable con usted. No huya de la presencia de Dios en esta pandemia. Estamos viviendo tiempos terribles como iglesia. Yo doy gracias a Dios por ustedes, porque yo veo que aquí, ¿verdad? Somos una iglesia pequeña, pero gracias al Señor, ¿verdad? Estamos todos lo que somos y somos todos los que estamos. Pero en muchas iglesias la asistencia baja de un 30 y un 40%. Y hay hermanos que no se ven desde la pandemia, desde antes de comenzar la pandemia, desaparecieron en combate. Yo no sé si en combate o qué, pero no han vuelto. Y es una situación que se está viendo, hermanos, lamentablemente. Y hay muchos creyentes que están huyendo por causa de esta pandemia. No huya, hable y espera que Dios le hable. Esta pandemia está mostrando en quién confiamos. Primero, Dios habló. Segundo, Dios cuida de ti. Amén. Dios cuida de ti. Aleluya. No te abandona. Tercero, aleluya. Y atienda bien esto que es muy interesante, es muy lindo. Aleluya. Todo va según el plan de Dios. Amén. Y es importante que usted esto lo tenga bien claro. Que todo va según el plan de Dios. Todo va según el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Dios tiene un plan personal, Dios tiene un plan familiar, Dios tiene un plan para la iglesia, Dios tiene un plan ministerial, Dios tiene un plan para la iglesia universal, pero el plan de Dios sigue adelante. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Más y más creyentes cada día se están preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no responde a nuestras oraciones? ¿Por qué Dios tarda tanto en respondernos? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? Y no solo creyentes, muchos pastores. Ayer leía en el Facebook otro comentario que la verdad a mí me deja con el corazón en un puño cuando leo ciertas cosas en el Facebook. Un hermano decía, si es que es un hermano, porque a veces uno tiene muchos, no amigos, ¿verdad? Uno dice que son amigos en el Facebook, pero yo no los conozco, somos conocidos por el Facebook. Y escriben cosas que la verdad uno se queda pensando, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo en absoluto con lo que este hombre escribió. Él daba a entender que muchos de los pastores que han muerto, y yo quiero decirle que de nuestra denominación han muerto muchos pastores en Estados Unidos. En Estados Unidos han muerto muchos pastores por causa de la pandemia. Él daba a entender como que esos pastores que han muerto y los creyentes que han muerto es porque los planes de Dios para su vida no se han concretado porque ellos han tenido otros planes en su vida. No sé si me entiende lo que les quiero decir. Han puesto sus intereses por delante a los planes de Dios, entonces Dios ha permitido esta pandemia para llevárselos. Y yo, Dios mío, pero qué rápido, qué fácil. Dios santo. Y nos meten a todos los pastores ahí. Mira, hermano, y encima dice el Espíritu Santo me lo reveló. No, claro, cuando ya dice el Espíritu Santo me lo reveló, eso va a misa. Digo, mira, hermano, yo le puse, mira, con todo respeto, hermano.
El Espíritu Santo nunca le diría eso de manera general. El Espíritu Santo nunca va a hablar de esa manera tan desproporcionada. Si es verdad que Dios usa muchas cosas para enseñarnos, disciplinarnos, el Espíritu Santo lo va a hacer de manera personal, íntima con cada persona. Decir algo así de que todos los que... Hermano, es una locura. Una locura. ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? Dios está donde siempre ha estado. El Señor está en su trono. Él gobierna el universo y sus planes, aleluya, para esta humanidad y para nuestra vida, aleluya, siguen adelante. Mucho antes de crear el mundo, ya Dios tenía un plan de enviar a su Hijo para salvar nuestras almas. Pero cuando llegó el momento del nacimiento, escuche bien esto, cuando llegó el momento del nacimiento, el movimiento del cumplimiento de la profecía de Miqueas, María y José no estaban en Belén Éfrata. María y José no estaban en Belén Éfrata. Ellos estaban en Galilea. ¿Sabe lo que hace el Señor? Para que esta profecía, conforme a sus planos, se haga una realidad en el tiempo, el Señor toca el corazón de Augusto César, el hombre más poderoso de aquella época, considerado dentro del Imperio Romano como un dios, y es por eso que si usted en la época de Roma usted decía que Jesucristo es el Señor, a usted le cortaban la cabeza porque el único Señor, el único Kyrios era el César. Por eso dice que si confesares, y eso está en la carta de los Romanos, confesares con tu boca, es un testimonio real y verdadero de que esa persona realmente se había convertido, decir que Jesús era el Señor, porque el único Señor en aquella época era el César. El César lo que es de César. Y Dios toca el corazón de Augusto César, hermano, para que él promulgue, como leyó bien el hermano Sisto al principio, promulgue un edicto, un decreto que dice que todo el mundo en su imperio tiene que ser empadronado. En otras palabras, tiene que volver de donde nació para contar a las personas, saber de dónde son cada uno. ¿Sabe cuántas personas había en aquella época aproximadamente en el Imperio Romano? Estoy hablando de hace 2000 años. Unos 80 millones de personas. 80 millones de personas, más o menos, aproximadamente, se dice que existía en el Imperio Romano. Recuerde que el Imperio Romano se extendió una barbaridad. Iba desde Turquía hasta Francia, España, el norte de África. Aquello creció una barbaridad. 80 millones de personas, aleluya, Dios moviliza por orden de un edicto, de un pagano, de un idólatra, de alguien que no conocía a Dios, ni mucho menos conocía a ese Jesús que iba a venir. Pero Dios toca su corazón. ¿Sabe por qué? Porque dice Job 23:13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Si Dios ha determinado una cosa, ¿quién podrá hacerlo cambiar? Dios hará lo que tenga que hacer para que sus planos se lleguen a cabo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Nada va a impedir, ni nadie podrá impedir, aleluya, que Dios cumpla sus propósitos en este mundo y en nuestras vidas. Nada ni nadie va a impedirlo. Lucas capítulo 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. ¿Sabe cuántos kilómetros hay? Otro dato quizás que usted no sepa. Desde donde estaban María y José Galilea hasta Belén Éfrata, 440 kilómetros. Y no había carreteras, habían, ¿verdad?, caminos, no habían autos. Burrito va, burrito viene. Encima de ellos, ¿verdad?, no eran ricos, no podían ir en caballos. 440 kilómetros a pie para llegar hasta cumplir el edicto. Pero ¿quién estaba detrás de ese edicto? Dios estaba detrás de ese edicto.
Por eso cuando nosotros vemos leyes que se levantan, que claro, pueden ser contrarias, ¿verdad?, a nuestra fe. Y hay que orar, amén, para que Dios tenga misericordia. O se levantan políticos con los cuales su política no está de acuerdo con nuestra fe. Hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es orar, orar, orar y clamar al Señor. Pero nunca perder la percepción de que Dios está al control, incluso de a un Augusto César que se pueda levantar contra los creyentes. Dios está cumpliendo sus planos. Ahora 440 kilómetros con una mujer que está a punto de dar a luz. Aleluya, aleluya. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. Imagínese una mujer a punto de dar a luz. Terrible. Dios cumple siempre sus planos. Pero escuche bien esto, hermano, hermana querida. Dios no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Dios no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos luchar por el Señor. Así que tengamos que vivir o dar a luz en un establo lleno de animales, hermano, y tengamos que hacer o trabajar en un sitio que no nos gusta. Si el Señor está en ese lugar con nosotros, es el mejor lugar del universo. Amén. Dios está con nosotros. Dios nos habla para que sepamos, pero también para que participemos de su obra. ¿Está Dios en cuarentena? No, Dios no está en cuarentena. Dios no tiene una mascarilla allá arriba en el cielo. Ni se saluda con el codo con Jesús o con el Espíritu Santo, con los ángeles. No, hermano. Dios no está en cuarentena. Dios continúa trabajando. Dios continúa haciendo su obra y Él, aleluya, sigue adelante con sus planos. Y nosotros debemos de continuar trabajando y cumpliendo con nuestros compromisos con el Señor y con su iglesia. El plan de Dios sigue adelante. El plan de Dios sigue adelante. Dios cuida de nosotros. Dios habló. Cuarto, a ver esos ojitos cómo se le van a poner ahora. Jesús nació en medio de una pandemia. Jesús nació en medio de una pandemia. Y no busquen los libros de historia. No busquen los libros de historia qué pandemia estaba viviendo el Imperio Romano, qué pandemia había en Belén o en Nazaret. Estoy hablando de una pandemia que comenzó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y se expandió por todo el mundo. La pandemia del pecado. La pandemia del pecado es peor que este virus, hermano. La pandemia del pecado es peor que este virus o que cualquier otro virus que exista o vaya a existir. Porque el pecado no solamente nos afecta ahora en este mundo, en esta tierra. El pecado nos va a afectar por toda la eternidad. Así que cuando usted muere, si muere con el COVID, ahí con el COVID muere también justo con usted. O cualquier otro virus o cualquier otra enfermedad, muere cuando usted muere. Pero el pecado no muere, hermano. El pecado continúa haciendo estragos en nuestras vidas aún después de la muerte. Jesús vino para libertarnos de esta pandemia que es peor que la del virus. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aleluya. Y ahora vemos las autoridades sanitarias, el Consejo Federal, ¿verdad? Los gobiernos trabajando mucho para evitar que este virus se expanda, ¿verdad? Que haya más contagios. Los médicos y la ciencia médica corriendo para crear esta vacuna. Otras vacunas que tardaron 20 años, hermano, en ponerse. Esta ha tardado 9 meses. Y sin duda, yo creo que sin duda, esta crisis de este virus será, en algún momento será parte del pasado. Pero solo la sangre de Jesús tiene poder de eliminar el poder del pecado en nuestras vidas. Solo la sangre de Jesús tiene poder, aleluya, para limpiar, para sanarnos del peor virus que es el pecado. Hay esperanza, Jesús.
Y no solo porque Él tiene poder para libertar o para curar dolencias, sino sobre todo porque Él tiene poder para libertarnos de la peor pandemia de esta humanidad, el pecado. Una sola cosa necesaria, todos la sabemos, pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados y entregar nuestra vida a Jesús. Jesús es una vacuna de fe, de esperanza y de amor en un mundo de tinieblas. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Lucas 4:18, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aleluya. Así que este virus está. Hay otros virus que también están. Hay otras bacterias, hay otras enfermedades, otras dolencias, muchísimo peores que este virus. Pero hay una que es todavía peor, que es el pecado. Y de esa el Señor nos libró. ¿Cuántos alaban a Dios? Él vino para darnos libertad de esa pandemia del pecado. Él nos libertó. Él nos sacó de la cárcel. Él sanó nuestros corazones quebrantados. Aleluya. Él nos dio libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viviendo el año agradable porque estamos en comunión con el Señor. Así que si viene la gripe, si viene el virus, si viene... Mira, hermano, todo ese tipo de cosas nos pasa todo en esta humanidad. Aleluya, pero nuestras vidas están guardadas de algo todavía peor, que es el pecado, por el cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Ahora creemos que Dios tiene poder también para guardarnos, protegernos de este virus. Claro que sí. Y Dios tiene poder también para sanarnos. Claro que sí. Pero al final nuestras vidas están en las manos de Dios. Y sea lo que venga, es porque Dios tiene un propósito. Y ya hemos conocido y tenemos testimonios de hermanos y de hermanas que han pasado, ¿verdad?, por esa situación y están aquí entre nosotros. Así que gloria a Dios en las alturas. Dios nos desampara. Número 5. Dios nos busca. Otra verdad que aparece en la Navidad. Dios nos busca y nosotros debemos buscar a Dios. Lucas 2, 8 al 9 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Hemos hablado que casi 100% seguro de que Jesús no nació en estas fechas. ¿Por qué? Este versículo es el que da la mayor luz. En estas fechas los pastores en Israel no están afuera en la noche con sus ovejas pastando porque hace mucho frío. Ahí baja mucho la temperatura en esta región del mundo. Por tanto, es impensable, probablemente imposible que Jesús naciera en esta época, porque esto no se da en esta época del año. Algunos piensan que en abril, septiembre, ¿verdad? Fechas más, vamos a decir, más calientes, ¿verdad? Para poder estar en la vigilia de la noche, dice, con el rebaño. El mayor evento de todos los tiempos había acontecido. Jesús había nacido. Aleluya. Dios se encarnó en un hombre y como le dijo, ¿verdad? Aleluya, Emanuel, Dios entre nosotros o con nosotros. Y un ángel, escuche bien esto, qué interesante. Un ángel, en lugar de ir a advertir, a llamar, ¿verdad? A darle una noticia a Augusto César o al gobernador o al sumo sacerdote o a los sacerdotes, a gente de autoridad. No, aleluya. Un ángel va a hablarle a los pastores, que normalmente los pastores no solían tener mucho conocimiento de las escrituras, como los sacerdotes, como los escribas. Y le da la noticia más importante de la historia de toda la humanidad, al punto de que la historia, por lo menos en Occidente, se cuenta antes de Cristo y después de Cristo, del nacimiento de Jesús. Jesús nació, el Salvador nació. Aleluya, gloria a Dios. Mira, en este mundo usted no es nadie si no es famoso, si no es rico o es poderoso. Pero para Dios usted no es nadie si no conoce a Jesús.
Primera de Corintios 1, 27, 28 dice, sino que los necios del mundo escogió Dios. ¿Cuántos son necios? Cuesta un poco, ¿verdad? Significa insensato, ¿verdad? Desconocedor. Escogió, dice, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Aleluya, gloria al Señor. Mire, ¿qué importa cómo el mundo nos considere? Que te digan, ¿usted quién es? ¿De dónde es usted? De Bolivia. ¿Y ese color de piel? No importa que este mundo nos desprecie. No nos importa en absoluto que este mundo nos desprecie porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo más importante es que Dios a mí sí me conoce. Dios a mí sí me sabe quién soy. Y sobre todo, importante es que yo conozco a Dios. Y Él me ama. Aleluya. Iglesia, alégrese, porque usted es más bendecido de lo que se puede imaginar. Dios está con usted. Dios vino a nuestro encuentro. No estábamos buscándolo, ninguno estábamos buscando, estábamos ahí intentando hacer las cosas bien, estábamos tal vez por la religión de nuestros padres, pero realmente no lo estábamos buscando porque estábamos ciegos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él, aleluya, vino a buscarnos. Mire, los pastores podían haber continuado con su trabajo. Oh, qué bueno, qué buena noticia. Jesús nació y vieron esas millares de ángeles, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas. Eso tuvo que ser, hermano, mire, que no hay aquí ópera ni de Milán ni de ningún lado que se pudiera comparar a aquel momento en que los ángeles, millares de ángeles, cantaran a Dios. Nosotros vamos a ver eso nuevamente, aleluya. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué ellos decidieron? Ellos decidieron ir al encuentro del Mesías. Capítulo 2, 16, 17 de Lucas dice, vinieron pues apresuradamente. ¿Cómo fueron? Corriendo. Y el rebaño allá se quedó. Después iremos por él. Primero vamos a ir corriendo, dice, y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre, que es un lugar donde se coloca la comida, el alimento para los animales. Allí estaba, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Hermanos, hermanas, iglesia, no debemos permitir que esta pandemia sea un obstáculo para buscar al Señor, para buscar su presencia, para congregarnos, para reunirnos. En todo el mundo, como decíamos antes, muchas personas han dejado de ir a la iglesia. Eso no puede acontecer, hermano, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos proféticos, que Jesús los advirtió. Hallará fe en la tierra cuando llegara el Hijo del Hombre. El amor de muchos se enfriará. Lo estamos viviendo, lo estamos palpando, lo estamos pisando. Y como en el libro de Apocalipsis nos enseña que va a haber una serie de acontecimientos, y yo quiero decirles que esos acontecimientos, cuando dice pronto, es que esos acontecimientos se van a dar así, mire, de hoy para mañana. No es que los acontecimientos iban a llegar, hace más de 2000 años que se escribió Apocalipsis, sino que los acontecimientos van a ser así, ¡pam!, de una cosa a otra, así, en un abrir y cerrar de ojos como la venida de nuestro Señor. Así, y estamos viéndolo, hermano. Mire cómo ha cambiado el mundo en un par de meses. Cosas que tardaron años, ya se están dando. En este tiempo que estamos viviendo, tiempos finales, es cuando más debemos de buscar al Señor. Es cuando tenemos que dejar nuestro rebaño. Es cuando tenemos que dejar nuestros intereses y buscar al Señor. Porque estábamos perdidos. Él vino y ahora nosotros debemos buscarlo a Él. No hay excusas para no buscar al Señor. Número 6, voy rapidito. Nuestro guía o nuestra guía está en el cielo. Mateos 2, 1 al 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vine a adorarte. Amén. Aleluya. Mire, estos personajes siempre han sido un misterio en el nacimiento de Jesús. Siempre ha sido un misterio. Y el propósito del viaje de estos magos
como dicen ahí, de esos magos, era encontrar a Jesús, ¿para qué? Para adorarlo. Ahí dice para adorarlo y para entregarles presentes. Amén. Oro, que simbolizaba la autoridad de Jesús como Rey de Reyes, le entregan oro. Le entregan incienso, que simbolizaba el sacerdocio de Jesús, de los hombres delante de Dios y de Dios delante de los hombres, eso es lo que significaba el incienso. Y mirra, que simbolizaba el sacrificio de Jesús como Cordero de Dios. Estos magos que venían del oriente, que no eran judíos, representan, aleluya, a todos aquellos que no somos del pueblo judío. Nos representan a nosotros, que venimos de lejos para postrarnos y adorar al Señor, reconocerlo en nuestras vidas y entregarles lo mejor de nuestras vidas para que Él sea el Señor y Salvador. Es interesante que la Biblia dice que ellos fueron guiados por su estrella, una luz que los guió hasta la presencia del Señor. Hoy, que vivimos en medio de tanta incertidumbre, ¿verdad? Y en tantas novedades, tantas noticias, tenemos que fijar nuestros ojos en otra luz, no las luces de este mundo, sino en Jesús. 8:12 de Juan dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, el que me, es una luz, ¿para qué? Para seguir, es una luz para seguir. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas aún en la más oscura noche. Aleluya, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya, Jesús es nuestra luz. Pero no una luz para admirar, para contemplar, oh, qué bonito, ¿verdad? Algunos ponen ya el Belén, ahí están las figuritas y se quedan ahí. Oh, mira qué bonito el pesebre, qué bonita la figurita, mira qué bonito esto, lo otro, ¿verdad? Hasta que termina la Navidad y vuelven otra vez a guardarlo. No, Jesús no es así, no es una luz intermitente que se enciende en Navidad, es una luz constante, permanente para cada día de nuestra vida. Aleluya, para seguirla. Estamos mirando y siguiendo la luz de Jesús. La promesa es clara, no andaremos en tinieblas. Y cuando habla de tinieblas, habla de confusión. Las tinieblas es confusión, las tinieblas es miedo, inseguridad. Tenemos que fijar nuestros ojos en Él y en su palabra, que en Salmo 119, 115 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Lea la Biblia, aliméntese de la palabra, ponga sus ojos en la luz que es la palabra del Señor. Si nuestros ojos están en Jesús y seguimos cumpliendo su palabra, podemos tener la seguridad que no nos perderemos en las tinieblas de este mundo y llegaremos siempre donde nuestro Señor está. Aleluya. Así que ya voy a dar con el último punto, pero hacer un pequeño resumen. Aleluya. Dios habló, Dios no nos abandona. Segundo, tercero, Dios continúa con sus planes. Cuarto, Jesús nació en medio de una pandemia. Quinto, aleluya, Dios nos busca y nosotros tenemos que buscar a Dios. Sexto, nuestra guía está en el cielo. Yo creo que la Navidad tiene verdades que nos habla para este tiempo. ¿Usted qué cree? Amén. La última, Dios cuida de usted y de los suyos. Dios cuida de usted y de los tuyos. Mateo 2, 13 al 14 dice, después que partieron ellos, ¿quiénes? Los magos. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. También había una profecía con esto, que dice, de Egipto llamé a mi siervo. Mire cómo Dios, hermano, está al control de todas las cosas. Cuando Herodes supo que los magos habían marchado sin informarle, porque Herodes había dicho, fueron donde Herodes, estos magos eran gente de autoridad, era gente importante, estos no eran unos ña, eran gente que fueron a hablar, hermano, con Herodes.
Y Herodes le dice, sí, que van a ser el rey. Qué bonito, por favor, me indican dónde está para yo también ir a adorarle. Lo voy a adorar, ¿verdad? Pero los magos, aleluya, no eran tontos. El Señor les habló, amén, y ellos fueron por otro lugar. Pero cuando Herodes supo esto, mandó matar todos los niños menores de 2 años. Por esta declaración y también por otra declaración que dice que los magos llegaron a la casa donde estaba Jesús, entendemos que esto aconteció por lo menos 2 años después del nacimiento de Jesús. Jesús no estaba en el pesebre cuando llegaron los magos, ¿ok? Ahora usted no se vaya al infierno por colocar los magos en el pesebre ahí llegando. No se vaya al infierno por eso, no se preocupe. Iglesia, estamos en una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual fuerte, terrible, y que a medida que el tiempo del fin se aproxima, esta batalla se recrudece, es más fuerte, es más fuerte. Nuestro enemigo no va a parar de tentarnos y de destruirnos, porque Él quiere que muramos espiritualmente. Él no va a parar. Que dejemos de orar, que dejemos de adorar, que dejemos de servir, que dejemos de congregarnos. Él no va a parar. Pero, primera de Juan 4:4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios, aleluya, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No importa los planes que el enemigo tenga contra nosotros. Si estamos en Cristo, ese enemigo no nos puede tocar. Dios está con nosotros. Aleluya. Ya voy a terminar. Jeremías capítulo 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¡Aleluya! ¿Será que esta pandemia la está también aprovechando el enemigo para dañar nuestras almas? Sin duda, hermano, sin duda. Mas con nosotros está, aleluya, del poderoso gigante. Tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados, no prosperarán, serán confundidos, aleluya, porque mayor es el que está con nosotros. ¿Por qué Dios permitió la muerte de estos niños? Mire, este mundo está bajo el poder del maligno. Así nosotros estemos en las manos del Señor, este mundo continúa bajo el poder del maligno. Y ese maligno recibirá su castigo también en algún momento. El enemigo está usando su mejor arma en esta pandemia, el miedo. Y muchos están siendo dañados por ese miedo. Tenemos que confiar, hermanos, y abandonarnos en el amor del Señor. Y tenemos que remover y sacar de nuestro corazón todo miedo. Y ya termino con primera de Juan 4:18 que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, cuando entra, como cuando usted mete agua y hay otro líquido que no es compatible con el agua, como el vinagre, se tiene que ir, se va, se tiene que marchar, se tiene que ir. Cuando se llena usted de amor, el temor se va, porque el temor, dice, lleva en sí castigo. El que teme está sufriendo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Que el amor del Señor derramado en nuestros corazones, como dice el apóstol, también, ¿verdad?, nos inunde, nos llene todo nuestro ser. Y así como el nacimiento de Jesús fue un plan de Dios, el Señor continúa con sus planos también en medio de esta pandemia. Vamos a celebrar que Jesús nació,
Pero también vamos a celebrar que los planos de Dios siguen avanzando en nuestras vidas y en este mundo. Amén.